Hola, soy Bernard de Millennials Consulting y en este vídeo vamos a aprender un montón. En este vídeo vamos a explicar cómo posicionar una página web, cómo deberíamos tener puestas nuestras categorías, nuestras entradas, post y todo. Empezamos viendo cómo vamos a posicionar las categorías, qué hacen la mayoría de páginas web y qué cosas se pueden hacer para mejorar. Vale, pues bueno, voy a empezar. Primero de todo pido perdón porque escribo como un niño de 5 años, pero intentaré hacer la mejor letra posible. No lo entiendo. Bien, primero, esto es una web ordinaria. Esto es la home. Y aquí empieza la categoría 1, categoría 1, categoría 2, categoría 2 y etcétera. La mayoría de páginas web suele hacer entre 40 y 50 categorías, sobre todo los TSAs, pero en nuestro caso lo que haremos será muchas más y vamos a explicar el porqué de esta estrategia y por qué se posicionan antes. Vamos a poner un ejemplo, suponiendo que tengamos una página web de sofás, en este caso. ¿Vale? Esto es la web sofás.com. Bien, en este caso la mayoría suele hacer, por ejemplo, sofás de piel y sofás de telas. Bien, ahí me queda mejor. Bien, hacen estas dos categorías, ponen varios sofás de telas y varios sofás de piel y ahí lo dejan estar. En un mundo ideal, vale, te posicionarías. Pero actualmente no pasa esto. ¿Por qué? Porque actualmente en internet la gente busca muy específicamente lo que quiere. Yo quiero un sofá de tela de color negro para 5 personas. No quiero ni un sofá para 7 ni un sofá para 2. Quiero para esa cantidad de personas. Entonces, si no creamos una entrada para ese tipo de búsqueda, lo más seguro es que no vayamos a posicionar nunca por este término. A continuación vamos a explicar lo que se debería hacer en este tipo de web. Si hacemos el Keyword Research y nos damos cuenta de que, por ejemplo, la gente busca quiero un sofá de piel para 5 personas y hay búsquedas, pues otras personas que buscan para 3, para 2, pues lo que deberíamos hacer es una entrada con cada una de estas búsquedas. Es decir, estamos en sofás de piel, pues tendríamos que hacer una entrada con sofás de piel para 3 personas, otra para 5 personas, otra para 7 personas y en cada una de ellas mostrar los productos de los que se están hablando. No tiene ningún sentido mostrar para 3 personas y plantarle sofás para 7. Esto corresponde a un tipo de búsquedas. Si la gente busca por tipo de colores, por ejemplo, sofá negro de piel, sofá rojo de piel y sofá naranja, podríamos hacer tantas entradas como búsquedas haya para satisfacer la necesidad que tiene el cliente. Si yo como cliente quiero solo un sofá negro, no quiero otra cosa, voy a poner en Google sofá negro para 3 personas, entonces tengo que dar esa solución al cliente. Habría que crear una categoría para cada intención de búsqueda. Ahora vamos a explicar el porqué de esta estrategia. Vamos al ejemplo. Sofás de piel se buscan actualmente 2.900 visitas al mes. Sin embargo, sofás de piel negro tan solo 40 visitas al mes. ¿Qué pasa con esto? Muchas empresas no han decidido posicionarse bien porque no han sabido o porque no han querido posicionarse en sofás de piel negro con 40 visitas. Esto lo podemos aprovechar nosotros y con muy poco esfuerzo podemos posicionarnos los primeros para sofás de piel negro. Que sí, que son 40 visitas, que tampoco es mucho, pero la fuerza que recibimos con esas 40 visitas nos va a ayudar a posicionar la categoría mucho antes. Bien,
si posicionamos esta búsqueda con 40 búsquedas mensuales y hacemos diferentes entradas, al final posicionaremos varias entradas de 40, 40, 40, 40, al final llegaremos a unas 200 visitas. Es decir, si nos ponemos, por ejemplo, primeros en sofás de piel naranja, rojo, negro, para 7 personas, para 5, vamos sumando, 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 al final generaremos una fuerza de unas 200 visitas al mes, lo cual desde ahí podemos mandar enlaces a la categoría principal, que sería la categoría madre, que en este caso sería sofás de piel, lo cual le pasaríamos una fuerza desde cada entrada para lograr posicionarnos los primeros en una entrada de 2.900 personas al mes. Nosotros recomendamos hacer hasta un tercer nivel. Vamos a explicar cómo sería la URL. En este caso sería sofás.com/sofás-de-piel/negro. Sería primer nivel y segundo nivel. No haría más niveles porque cuanto más slash haya, más le cuesta a Google leerlo y entiende que los que están más cerca de la home son más importantes, que en este caso obviamente lo es. Es más importante un sofá de piel que un sofá de piel negro, porque sofás de piel estás englobando todas las búsquedas. La estructura quedaría de la siguiente manera: sería la home, la categoría 1 que sería sofás de piel y la 2 que sería pues negro, naranja, etc. A continuación vamos a mostrar los datos con el Search Console para demostrar esto que estamos explicando, cómo se reflejan los datos. Hemos cogido las fechas desde el 1 de octubre hasta finales de diciembre. Bien, aquí en el Search Console vamos a ver las páginas más vistas. El ejemplo que vamos a poner es el de figuras de Dragon Ball. Como podéis ver aquí, en estos 3 meses la URL esta de figuras de Dragon Ball solo ha tenido unas 15 visitas entre los 3 meses. Esta categoría tiene aproximadamente unas 2.000 búsquedas mensuales y tan solo hemos conseguido 15 visitas. Sin embargo, las propias figuras que serían de la categoría 2, como por ejemplo figura Majin Buu, tiene 17 búsquedas, ¿vale? Más que la propia categoría padre. Figura de Trunks, 17, figura de Goku, 19. Todas estas, figura de Broly, 21, todas estas categorías, figura de Freezer, 45. Tienen muchísimas más visitas que la categoría principal. También he de decir que estas categorías creadas se crearon mucho más tarde. Por lo tanto, no solo tienen más visitas, sino que en mucho menor tiempo, en aproximadamente un mes y medio, han conseguido estas 45 visitas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame saber si te ha gustado el vídeo, si posicionas las categorías de otra forma diferente y si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal.